Shalom, shalom, ¿cómo están? Feliz Hanukkah todavía. Hoy es Hanukkah, mañana termina. En un video que publicamos esta semana que pasó, em, llamado El hijo travieso del patriarca o algo así, no me acuerdo qué título le puse, que contaba las peripecias de Yosef a partir de una pregunta que alguien había hecho. Esta amable persona, Dislexia Tips, nos hizo algunas preguntas que vamos a tratar de responder rápidamente ahora. Vamos a ir leyendo y explicando. Shalom Rabino, quedé confundida con el tema de José. Uno, ¿quién era el hijo travieso del patriarca Jacob? ¿José o Reuben? Quizás ninguno de los dos. Quizás era algún otro hijo que también está mencionado en el video. O no lo hemos mencionado. O tal vez el título era simplemente una manera creativa de llamar la atención, cosa que no obtuvo resultado, tuvo muy pocas visualizaciones el video. El hijo travieso, por una parte, podría ser Yosef, Yosef Atzadik, como le dicen, el justo, y no justo porque se portara muy amablemente con el mundo, de hecho no, que va a responder alguna de las preguntas que viene más abajo, sino que supuestamente se mantuvo en su virginidad, en su abstenencia sexual cuando fue tentado. Por eso se lo llama Tzadik, no por otro motivo. Fue un chico travieso, sin duda, hacía muchas travesuras con los hermanos. Y Rubén pudo haber sido también un chico travieso, porque también hizo travesuras, también sexuales en este caso, y alguna otra travesura, como decirle a los hermanos, vamos a echarlo al pozo, para él después poder ir a buscarlo a Yosef y salvarlo. ¿Qué significa travesura en español? Vamos a ver qué nos dice la Real Academia. Travesura. Acción mala, pero de poca trascendencia o importancia, y hecha sin malicia, especialmente la cometida por un niño para divertirse. Así que Yosef hacía esas travesuras sin malicia y para divertirse, o quizás eh, Rubén las hacía. Mm, no sé si estoy convencido ahora con el título que le puse al video anterior, pero bueno, se entiende como travesura hacer un hecho sin malicia, pero que rompe con las reglas establecidas. Ok, sigamos con la pregunta 2. ¿Por qué los sabios concluyeron que José merecía la pena de muerte? No, los sabios no lo concluyeron, los hermanos lo concluyeron. Los sabios, algunos de ellos lo mencionan, diciendo, no era simplemente que estaban llevados por el odio, la envidia o alguna mala emoción, los hermanos, sino que lo que estaban haciendo era buscando restablecer el equilibrio que José por su conducta había roto. Así que no son los sabios lo que concluyeron eso, sino que lo que nos explican las acciones de los hermanos. Por eso vamos a la pregunta 3. ¿En aquel tiempo era correcto que los hermanos tuvieran atribuciones para juzgar a su hermano, decretar una sentencia y ejecutarla? Sí. Así como en un principio estaba permitido relaciones sexuales que luego fueron permitidas, las incestuosas, por ejemplo. En aquella época, como no había otras personas que pudieran juzgar, la propia familia podía juzgar. De hecho, encontramos, y una de las justificaciones que se dieron los hermanos eran la siguiente. Dijeron, nuestro papá sabemos que tuvo complicaciones con su hermano Esaf y que nuestra abuela no quería a Esaf y de ser por ella lo hubiera echado de casa. Sabemos que nuestro bisabuelo Abraham echó de casa a nuestro tío segundo, o como se le diga, Ismael. Lo echó de casa, a instancias de la bisabuela Sara, pero lo echó de casa. Siempre a la mala semilla, aquel que tenía una conducta traviesa, se lo estaba echando de la casa para no perjudicar a las semillas que podrían traer cosas positivas. Entonces los hermanos decidieron, las conductas de Yosef son negativas y son amparadas por papá que no lo juzga, está como muy determinado por su simpatía hacia él, su predilección, su preferencia, su favoritismo. Entonces vamos a hacer nosotros la justicia que hay que hacer. Y lo juzgaron, por ejemplo, porque Yosef, de cierta forma, se había atribuido un papel de un dios, al ponerse en el centro del universo, que solo unas estrellas lo adoraran. Era un sueño, pero era como también una especie de decir, yo soy no solamente superior a ustedes, sino superior al universo, soy otro dios, era una manera de decirlo, y eso está prohibido para los noágidas, aquellos eran noágidas. Hacía la Yonarra también, que no está prohibido para los noágidas, pero lleva a conductas que pueden terminar, por ejemplo, en la muerte o en la pérdida de libertad, y otras conductas más que ahora no viene el caso. Entonces los hermanos dijeron,
es hora de sacar la mala semilla del camino. Papá no lo hace, no lo va a hacer. De hecho, nos trata mal a nosotros y somos perjudicados por las habladurías y murmuraciones de Yosef en nuestra contra. Así que vamos a nosotros a ejecutar la sentencia. Hay otro grupo de sabios. Estos no son los sabios antiguos que dijeron esto, son sabios un poco más modernos. Otro grupo de sabios no mencionan para nada este juicio, sino que simplemente dice que fueron llevados por su enojo, su, su apatía a su hermano, etc. Y nos dan la enseñanza ética de aprender a llevarnos bien con la gente y no provocar estos desencuentros que pueden generar cosas horribles. La 4. ¿Era correcto que los hermanos le hicieran juicio a José a espalda de su padre? Sí, ya dijimos, el padre no estaba en sus cabales a la hora de determinar lo que era justo o no. ¿Qué hizo José para merecer la pena de muerte? Ya lo dije antes. Gracias, de nada. Podría quedar algunos temas más para hablar en este asunto, pero creo que ya he respondido a las preguntas. Qué bueno que los videos generen preguntas que nos permiten aprender mucho más. Lo que me parece más interesante y relevante no es saber exactamente si los hermanos lo juzgaron o no, en qué se basaron para juzgarlo, si eran llevados por su enojo o por el deseo de justicia y equilibrar las cuestiones. Más allá de eso, me parece que lo que podemos aprender nosotros es algunas cosas. La primera, para aprender Torah, precisamos un maestro judío que sepa del judaísmo y de lo que está enseñando de Torah. Y por supuesto que si le va a enseñar a los noágidas, a los gentiles, sepa de las leyes noágidas para no incurrir en pecados ni propios ni hacer pecar a otros. La segunda cosa que podemos aprender es, por más que leamos la Torah, difícil podamos entenderla, está en un contexto diferente, una cultura diferente, una mentalidad diferente, y precisamos precisamente un maestro judío que sepa para que nos enseñe. Y ese maestro judío no tiene que estar simplemente abarrotado de Midrashim y de Kabbalah y Zohar y cosas por el estilo, sino que tiene que tener una mente abierta y dispuesta a comprender que no siempre lo que dicen los Midrashim son historias reales, como nos dice el propio Maimónides, que no tenemos que suponer que todo lo que está escrito ocurrió tal cual, sino que hay mensajes que son para que aprendamos de las historias. Y la otra cosa que podemos aprender es tratar de vivir en paz con el prójimo, y no hay nadie más prójimo que la gente de nuestra familia, que suele ser con los que más chocamos. Así que tratemos de que haya bondad y justicia en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, para que no tengan que ocurrir desgracias que puedan ser evitadas. De mi parte les deseo a todos ustedes un final de Hanukkah hermoso y precioso, un principio de Mes de Tebet maravilloso, para aquellos que festejan la idolátrica festividad de la Navidad, que sean muy felices, para aquellos que tienen algo que festejar, que se acerca el fin de año, que tengan un bonito año civil, y recuerden que hagamos de nuestra vida algo valioso más allá de aquellos dioses que festejemos. Shalom y bendiciones.